sanroneros, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? No, yo quiero que lo demuestre. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Okay. Yo soy muy contento, muy agradecido con Dios. Dios es fiel, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos ha permitido estar en este lugar y estar cada vez más cómodos. Las sillas que tenemos fue una bendición de Dios que no teníamos, ya devolvimos las prestadas y allá tenemos un montón más. Dios está trayendo todo lo que necesitamos. Ya estábamos pidiendo a Dios por una batería y Dios nos dio 2. O sea, si se le está pidiendo un bebé a Dios, pida en este momento, le puede mandar 2, ¿verdad? Miren, gloria a Dios, dice Carla, ¿verdad? Samuel no dijo nada, pero Dios es fiel. Y de verdad que cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios y no en el nuestro, Dios va agregando todo lo que ocupamos. Hoy estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por todos los que estamos acá. Hoy tenemos una cantidad de gente que no está por diferentes motivos, creo que se declararon en huelga, pero pasan cosas, pero gloria a Dios por ustedes, por estar con nosotros. Ojalá al final se dé una vueltita. Estamos acondicionando los diferentes áreas de lo mejor posible. El área de R2, de Redimidos, se está quedando preciosa, está quedando con toda la tecnología para que los muchachos disfruten de todo lo que Dios les va a dar. El área de niños cada vez está más preciosa y bueno, seguimos para adelante para la gloria de Dios. Vamos a pedirle a los muchachos que pasen con Noemí, a los niños que pasen con Esther, y los grandotes nos quedamos aquí porque vamos a tener la palabra de nuestro Señor. Quiero que abra su Biblia, por favor, los que tienen Biblia, en Génesis 50. No vamos a poner el versículo todavía. Yo quiero que traigamos la Biblia a la iglesia. Tráigala a como ustedes la tengan. Si la tiene en papel o si la tiene en su iPad o en su teléfono, pero tráigala. O sea, lo importante de tener la Biblia en nuestras manos es que podemos corroborar lo que se está diciendo, ¿sabe? Y a veces pues nos hacemos tan tecnológicos, ¿verdad? Que ya ni Biblia tenemos, pero no lo usamos. Pero lo importante es que sí la podamos estar utilizando, sí la podamos estar verificando y ojalá subrayando, anotando. Usted no sabe si el día de mañana ese versículo que usted subrayó o le puso ahí un highlight, si puede servirle en algún momento de oración para recordarle algo que el Señor le mostró. La semana pasada hablamos del poder del agradecimiento, ¿se acuerdan? Que el agradecimiento es un mecanismo que Dios ha puesto en los seres humanos para generar bendición, y que Satanás de alguna forma ha tratado de que nosotros seamos malagradecidos, porque el malagradecido Dios no lo castiga, pero el malagradecido se cierra las puertas solos. Si estamos de acuerdo con eso, pues hoy vamos a hablar sobre el poder del perdón, que es también un mecanismo de bendición y de prosperidad que Dios pone en nosotros. La palabra perdón es una palabra tan profunda y es una palabra tan controversial, pero es clave para nuestra vida. ¿Sabe que hay gente que muere por falta de perdón? Se desarrollan enfermedades por la amargura y se hacen enfermedades que se llaman psicosomáticas. Empiezan en la parte psíquica, en la parte mental de nosotros, pero se va pasando a la emocional y va generando un montón de enfermedades, porque la falta de perdón amarga, endurece, entristece. Y si lo vemos científicamente, el cerebro, cuando nosotros estamos muy amargados, comienza a mandar señales al cuerpo y hace crear sustancias para atenuar los efectos del malestar que nos genera la falta de perdón. Entonces hay una alteración hasta biológica, física en nosotros mismos por el asunto del perdón. Y yo creo que a veces lo tomamos muy a la ligera.
pero es clave, y yo lo puedo decir por experiencia personal, es clave para la vida de nosotros el asunto del perdón. Si nosotros aprendemos a perdonar, si nosotros consolidamos una vida de perdón, nosotros vamos a caminar de una forma más feliz, más tranquila, más gozosa, más llena de paz. Pero cuando nosotros estamos atados a la falta de perdón, vamos como que si hubiese atado una piedra al cuello y se tira al mar. Ahí vas para abajo. Y quiero volver a la historia de José y que usamos la semana pasada como antecedente. José fue un hombre escogido por Dios. Amén. Así como usted y yo hemos sido escogidos por Dios. José fue un hombre escogido por Dios. El hecho que seamos escogidos por Dios no nos garantiza que todo va a salir fácil. Más bien casi que nos garantiza que todo va a salir difícil, porque Dios nos escoge a nosotros para nadar contra corriente, para ir en contra de la corriente de este mundo. Y tenemos que negarnos a muchas cosas, tenemos que pelear contra muchas cosas. Vamos en contra prácticamente de la naturaleza del mundo. Entonces, un escogido, una escogida de Dios, es una persona que Dios llama, porque no es que nosotros lo buscamos a Él, sino que Él nos busca a nosotros, y Él nos adiestra, nos capacita para caminar en contra de la naturaleza. Entonces José es escogido por Dios para un plan grande, pero él comienza en contra naturaleza, y la naturaleza que se le viene en contra a José es su propia familia, sus propios hermanos. Sus hermanos lo llegan a rechazar tanto que lo intentan matar, lo tiran a una fosa con la idea de ahogarlo. La fosa estaba vacía, entonces dicen dejémoslo ahí que se muera de sed. En eso alguien metió la mano y dice no, vendámoslo mejor para que no lo maten. Lo venden como un esclavo, él se va tratado como un esclavo que los trataba como animales, y estamos hablando de un escogido por Dios y un niño inocente. Y la maldad de los hermanos es tan grande, pero tan grande, que no les importan los peores sufrimientos para este muchacho. No les importa que él sea su propia sangre. Lo único que quieren, llevados por el odio, es que él se hunda. ¿Sabe que hay personas que desean nuestro mal a cualquier precio? ¿Sabes que hay personas que cuando nos ven inclusive buscando de Dios o acercándonos a la palabra de Dios, nos llegan a odiar? Me han contado personas que han perdido hasta heredad porque decidieron seguir a Jesús, y sus padres le dijeron: si sigues con eso te sacamos del testamento. Hay personas que han perdido la familia, han perdido, no los visitan, no los hablan, han perdido trabajos. Recuerdo que en un trabajo que yo tuve, al darse cuenta que yo era cristiano, me llamó el jefe y lo primero que me dijo de bienvenida, me dice: aquí no puedes hablar de religión, porque aquí se viene a trabajar. Ok. A la próxima semana yo llegué a la oficina y éramos un grupo y él nos estaba esperando y nos dice: muchachos, les tengo una sorpresa, vamos al salón de juntas. Y fuimos al salón de juntas y tenía proyectada una película de pornografía. El mismo que me regañó hace 8 días porque me dice: aquí se viene a trabajar, ahora nos estaba dando un espacio libre en horas de trabajo para que viéramos pornografía. Y yo decía: de verdad que vamos contra la corriente de este mundo. El mundo para lo malo tiene permiso, pero para lo bueno es prohibitivo. Y el que decide seguir a Jesús comienza a ser rechazado, comienza a ser separado y comienza a ser muchas veces ofendido. A José lo tratan como esclavo y al final lo venden como sirviente. Y él de sirviente, recuerden que era un niño, que eran los ojos del papá, y él como sirviente tiene que comenzar a aprender a limpiar casas, a arreglar camas, a lavar baños, a hacer todo lo que tiene que hacer un sirviente. Y ahí está el escogido de Dios pasándola mal por culpa principalmente de sus hermanos, que decidieron abiertamente desgraciarle su vida. Después de eso, todos sabemos la historia. José comienza, porque siempre la mano de Dios en sus escogidos va protegiéndonos, va guardándonos. Por más que te rechacen, dice la palabra de Dios: aunque tu padre y tu madre te rechazaron, gracias,
con todo el Señor te recogerá. Aunque tu madre y tu padre te rechazaron, con todo el Señor nos recogerá. O sea, aunque nosotros seamos despreciados por el mundo, aunque nosotros seamos apartados, siempre va a haber un Dios de amor y de protección cuidando cada uno de nuestros pasos. Por eso hay que asociarnos y andar con Él, porque si andamos con Él, andamos en seguridad, aunque el mundo no nos quiera. Entonces José llega a ser prosperado de gran manera, llega a ser levantado de gran manera y llega a ser el gobernador de Egipto, el segundo hombre más importante de toda la tierra de Egipto, que era la máxima potencia mundial. Cuando José está ahí, llegan los hermanos a buscar comida, porque en el lugar donde vivían se hizo una sequía enorme y se estaban muriendo de hambre. Y pasa todo el proceso. José se da cuenta que son los hermanos no le reconocen, y ahí viene el cumplimiento de la palabra de Dios. Si eres fiel a Dios, todos los que te han tratado mal y se burlan de usted, tarde o temprano van a llegar con una actitud diferente a buscarte. Tarde o temprano van a llegar inclusive a disculparse por lo que hicieron. Por eso es que nosotros tenemos que tener una vida de perdón, porque si no aplicamos el perdón, nos quedamos amarrados en el tiempo y no logramos caminar. José se da cuenta, ve el cumplimiento de la palabra de Dios, y más bien la acción de él es de amarlos, de recibirlos, de perdonarlos, se los hace traer y los tiene junto con él. Y logra que el rey le dé toda una tierra, y le dan toda una tierra llamada Gosén, y ahí se desarrolla todo el pueblo de Israel. O sea, él respondió de la manera más espléndida de las cosas que más nos cuesta. ¿Verdad que a veces nosotros como seres humanos, cuando alguien hace algo mal, dice, pues que me lo hagan a mí, pero que no se lo hagan a mis hijos, que no se lo hagan a mi familia? Si alguien tiene algo contra mí, que me lo diga a mí. Pero ¿por qué tienen que descargarse con un hijo? ¿Por qué tienen que írselo a decir a mi papá, a mi mamá, para hacerlo sufrir? ¿Verdad que a veces nos duele más lo que le hacen a los seres queridos que lo que nos hacen a nosotros mismos, y nos provocan más la ira? Pues yo creo que una de las dificultades mayores de José es que José al final podría decir, bueno, pues a mí con todo y todo Dios me guardó y hoy estoy bien. Pero todo lo que han hecho sufrir a papá, todos los engaños que le hicieron, todos los años que papá viene llorando por mí, toda la tristeza y la desesperación del viejo, saber que me agarró un animal y me destrozó. No sabemos si la mamá en ese tiempo aún vivía, hay dos corrientes teológicas, pero a lo mejor la madre también sufrió montones y muere engañada, creyendo que José había muerto, atacado por una fiera. Y yo pienso que en el dolor, gran dolor, decir, sí, ahora vienen, ya mi padre es un viejito que con costo camina, pero le desgraciaron la vida, le quitaron la felicidad. No solo me hicieron el daño a mí, sino se lo están haciendo a uno de los míos. He conocido gente que aguanta cualquier cosa mientras no le toquen un hijo. Cuando le toca un hijo a uno es como que le metieran un dedo en el ojo. Ahí saltamos y brincamos, y a veces son las cosas más difíciles de perdonar, pero el principio debería ser el mismo. Y en Génesis 50, 15, ya estamos hablando de cuando ha pasado todo este proceso, y José ya está viendo la muerte, acaba de morir su papá, y se van a quedar solos José y sus hermanos ya en Egipto, en la tierra de Gosén. Y leo para ustedes. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos hará el pago por todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios y de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy,
para mantener la vida de mucho pueblo. Ya este hombre era un hombre completamente maduro y claro. Al morir los hermanos, al morir el padre de José, Jacob, los hermanos se asustan y dicen: ahora sí, por muerto papá, José se va a vengar de nosotros. Yo sé que José nunca nos hizo nada malo porque ahí estaba el viejo, pero ahora que se murió, se nos complicó la vida. Y demuestran en su corazón que eran los mismos bandidos, mentirosos y mañosos de toda la vida. Muestran que no habían cambiado absolutamente en todo este proceso. Y se reúnen los 12 y dicen: pues metámosle una buena mentira que nos salve. Digámosle que papá dejó un testamento que no nos hiciera nada malo. Y ellos, temiendo por eso, se van, y ya leímos en la Biblia cómo le explican, y le dicen: papá, antes de morir, dijo que no nos hiciera nada malo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. José comenzó a llorar, decir: esos desgraciados son los mismos. Todo lo que ha pasado, todo lo que he hecho, todo lo que y son exactamente los mismos que me vendieron. Son exactamente los mismos que me trataron de matar. Ya José no tenía problemas, ya él los había perdonado. Pero ¿cómo nos duele a nosotros cuando las personas que amamos no cambian? ¿Cómo nos duele a nosotros cuando alguien nos ha pedido perdón muchas veces y al final vemos que es la misma persona? Y uno dice: vean, no me venga a pedir perdón, cambie por favor. Cambie por favor. Ya la esposa de ese alcohólico que cada vez que se emborracha llega con una pizza, con un arroz, esos chinos, ¿verdad? Y un ramo de flores. Y le dice: mi amor, es la última vez, te lo juro, y todo eso. Ya la mujer le dice: acostate rápido. Ya no me venga con eso. Ya sé que es solo el susto que tienes en este momento. Y así nos comportamos muchas veces con Dios. Y así se comporta la sociedad entre unos y otros. El perdón es un mecanismo natural que Dios puso en cada uno de nosotros para vivir en paz y bendición. El perdón es un mecanismo natural que Dios implantó en nosotros para que tuviéramos paz y bendición. O sea, para vivir bien felices. Yo cada vez que trato de imaginarme cuál es el plan de Dios para nosotros, trato de ver a un niño inocente, ¿verdad? Porque ya ahora hay niños que lo dejan asustado a uno. Pero cuando tú ves un niño inocente, uno ve como la pureza. Y uno ve a los niñitos de 2, 3, 4 años tan inocentes que todo lo disfrutan, que de todo se alegran, que todo es emoción, que si les pasa algo rapidito se les olvida lo que pasó, que se duermen cuando están cansados, que viven una vida tan feliz. No se preocupan por nadie, no guardan rencor. Si se enojan se les pasa rapidito. Si se golpean al ratito están jugando, porque tienen paz y bendición. Y cuando usted ve a los niños, diga: ese es el plan de Dios para nosotros. Los niños inocentemente saben perdonar. Ve a los niños, están jugando y se pelean que parecen dos Doberman. Y se dan duro y este y el otro. Y uno sale llorando donde el papá y otro sale llorando donde su mamá. Y es que él me dijo y me hizo. Ya, tranquilo, no le haga caso, no le esto, el otro, ya, devuélvale. Y 5 minutos después están jugando como que nada hubiera pasado. Los veo y dicen: pero estos no eran los que se estaban matando. Iban corriendo a jugar. Porque los niños, naturalmente creados por Dios, saben perdonar. Porque Dios nos diseñó para perdonar, no para hacernos súper buenos, sino porque es un mecanismo para tener paz y bendición. Porque si un niño tuviera que cargar todo lo que le pasa en un día, en una semana, sería un niño totalmente amargado. Pero el niño olvida rápidamente, el niño perdona. Uno le hace algo por error o por maldad, lo que sea, uno le hace algo malo a un niño y después uno se le arrima, le pide perdón y lo abraza y le da un beso. Ellos no se quedan con eso.
El perdón es un mecanismo natural que usted y yo tenemos por creación. El día que Dios nos formó, estableció ese mecanismo. Lo que pasa es que el cuerpo humano, al haberse contaminado con el pecado, nosotros al habernos ensuciado en un mundo que va contra naturaleza, nos hacemos de una forma rencorosos y odiosos, y comenzamos a transformar a ese niño que Dios había formado, lo comenzamos a crear en una persona o casi un individuo completamente que va en contra de la naturaleza. Entonces para el niño es natural el perdón, pero ya para el hombre adulto va contra su naturaleza. Nosotros tenemos que entender que el perdón no nos nace ni nos surge, porque por la contaminación del pecado ya se cambió como el software, la programación que nosotros tenemos. Ya a nosotros nos cuesta perdonar. Yo no sé usted, pero a mí me cuesta perdonar. A mí me cuesta perdonar. Cuando alguien me ha hecho algo bien malo, a veces duro su tiempo, decido perdonar, pero cada vez que me recuerdo hasta que me baja un ácido por aquí. O a lo mejor ya uno se le olvidó el asunto, pero se topó a la persona y se le abrió otra vez la herida. O se dio cuenta que la persona hizo otra cosa. El perdón cuesta. Algunas personas dicen, es que yo no siento perdonar, es que nunca lo vas a sentir. Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. El perdón es algo que usted dice, lo voy a hacer y voy a ir en contra de mi naturaleza. Cuando los que hemos tenido el vicio de fumar, del cigarro, y decidimos algún día dejar de fumar, no fue que amanecimos desprogramados y ya, no, simplemente que tomamos la decisión de no fumar. Y simplemente no, yo voy a pararme en seco y yo no vuelvo a fumar. Pero ¿qué pasa? Que al otro día me dan ganas de fumar. Y que si voy a una fiesta, están todos fumando, me dan ganas de fumar. Y que mi naturaleza va a buscar otra vez, porque estaba adicta al vicio del cigarro. Entonces yo pongo mi decisión en contra de mi naturaleza. Mi naturaleza quiere fumar, pero mi decisión dijo, no voy a fumar. Y ese pleito lo vamos llegando hasta que la decisión de uno convierte a la naturaleza, obviamente con el poder de Dios, en un cambio transformador. Pues así es el perdón. Cuando nosotros decidimos perdonar, hay una gran parte de nuestra mente, de nuestro ser, que va en contra de eso. No perdone, no sea tonto, es que le hicieron mucho daño, vea esto, vea lo otro. No sé, cuando te han herido, a veces uno camina o va manejando y uno va peleando con la persona que le hizo el daño. O solo a mí me pasan esas loqueras. Y a veces yo voy y me contesta la persona y yo le vuelvo a decir y nos echamos una conversación de horas peleando. Uy, que le voy a decir tal cosa. Y si se mete la mamá, le digo eso, y ya me la agarré con la mamá, ¿verdad? Y uno va peleando solo, amargándose y complicándose la vida. Y la otra persona ya, lo más tranquila, ni cuenta se ha dado el problema que uno tiene. Pero estoy peleando contra la naturaleza. Cuando decido perdonar, yo tengo que decir, pues ni modo, decido cerrar esto y voy a luchar contra mi naturaleza, contra mis pensamientos, contra mis recuerdos, para doblegarlos y obtener la paz y la bendición que me ofrece el perdón. Es difícil perdonar para nosotros por orgullo, porque uno no aguanta nada. Nosotros somos delicados por naturaleza, y cuando algo va en contra de nuestra reputación, de nuestro orgullo, decimos, a mí no me hacen eso, como que no fuera gran cosa, ¿verdad? Y cuando dice, a mí no me hacen eso, uno lo que está diciendo, a ellos sí se lo pueden hacer, pero a mí no, ¿verdad? Es orgullo. El orgullo es tan grande que si nos hacen algo nos cuesta mucho bajar la cabeza y actuar humildemente. El orgullo es tan grande que no es tanto por lo que me hicieron a mí, sino porque la gente se dio cuenta de lo que me hicieron. Entonces, por mí yo no haría esto, pero para que los demás sepan, voy a hacer tal cosa. Y luchamos contra el orgullo, luchamos contra la prepotencia. Yo tengo razón de lo que hice, aunque sea mal.
Hacemos algo malo y aunque sabemos que está malo, decimos, sí, eso está mal hecho, pero tenía que hacerlo, tenía que darle una lección, tenía que hacer esto. Y nos justificamos muchas veces actuar de mala manera porque somos prepotentes y porque queremos nosotros ser los justicieros de todo lo que nos está pasando. Muchas veces la barrera es la indiferencia. No nos damos cuenta que herimos a otras personas porque no pensamos lo mal que se puede sentir una persona. Y a veces somos muy desconsiderados. Nunca se me olvida un profesor de teología que me decía algo que nunca había pensado. Dice, cuídense con los apodos que le ponen a los niños. Cuídense con los apodos que le ponen a los niños, porque usted no sabe si al niño le gusta. Y a lo mejor al niñito que le decimos cabezón, por cariño, ¿verdad? Y a lo mejor ese niño cada vez que ¡ah, cabezón! A lo mejor ese niño se siente humillado. A lo mejor no tiene la valentía de enfrentarse a sus padres. Y ya no solo el papá, sino el tío y los vecinos. Y toca la puerta, ¡está el cabezón! Y hace el chico, a mí no me diga así. Y comienza a enfrentarse. A veces por indiferencia le decimos algo a alguien, una broma, un chiste, algo simplemente que nos haga reír, y no sabemos si realmente eso está hiriendo a la persona. Yo sé que a mí me han herido muchas veces por indiferencia, no por maldad, porque alguien dijo algo y yo me sentí aludido. Y hablo en términos generales, y a lo mejor una persona dice, ah, yo sé que me lo dijo por mí, ¿verdad? Y ya se siente herido. Muchas veces herimos y somos heridos por la indiferencia. Y la última es que muchas veces nos sentimos justificados a herir. No, yo hago esto para que tenga una lección. Yo hago esto para que sufra lo que yo sufrí. Ni siquiera le consultamos a Dios lo que vamos a hacer, porque sabemos que si le consultamos a Dios, Dios nos dice que no lo hagamos. Entonces no, de este tema no hablamos con Dios. ¿No le ha pasado a usted que hay veces que se dice, no, esto no lo voy a meter en mi oración porque yo sé lo que me diría Dios, ¿verdad? Esto yo lo arreglo yo. A mí me ha pasado. Yo sé que si yo le oro a Dios, yo sé lo que Él me va a decir, pero no este tema lo saco de agenda y lo arreglo yo, porque siento justificación. Pero perdonar es un mandamiento. Y el perdón es un mandamiento que nos amarra bidireccionalmente. El Padre Nuestro, que muchos aprendimos desde niños y que casi todo el mundo de fe cristiana lo sabe, dice en Lucas 4:11, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y aquí se encierra un principio enorme para nuestra vida de perdón. Cuando yo le digo a Dios, Señor, perdóname, porque yo perdono a los que me ofenden, yo le estoy diciendo, Señor, si yo no perdono a los que me ofenden, no me perdones. Porque somos muy buenos para pedir perdón y a veces muy malos para perdonar. Y eso lo decimos mecánicamente. Señor, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como que el Señor en esa oración nos da la clave. Si quieres que Dios te perdona, tienes que perdonar. Si quieres presentarte ante Dios para que Dios te dé el perdón, ¿por qué no perdonas a los que te ofenden? Pero es difícil, y por eso es un mandamiento. Y un mandamiento es algo que el Señor estableció para cumplir, no por opción. O sea, el perdón no es opcional, es un mandato de parte de Dios. Y recuerden que los mandatos que hace Dios para nosotros no es para complicarnos la vida, es para que nos vaya bien. Técnicamente, teóricamente, todos los mandatos de la ley de tránsito de este país no es para arruinarnos la vida, es para evitarnos problemas, ¿verdad? Si hay una curva y dice baje a 40 millas por acá, pues es porque hubo un estudio técnico que tal vez la calle tiene un desnivel y esa curva nos puede sacar de la calle. Pero a nosotros nos parece tan tonto, ay, qué salida, ¿verdad? 40, si aquí es de 70 y va uno, ¿verdad? Hasta que se vuelca. Cuando Dios pone mandamientos, no es para complicarnos la vida, pone mandamientos para que nos vaya bien. Advertencias,
No nos obliga a hacerlo, pero nos establece un mecanismo para que nos vaya bien. Y nos dice, bueno, ¿quiere vivir en paz? ¿Quiere vivir en gozo? ¿Quiere vivir en bendición? Pues aplique el perdón. ¿Quiere amargarse la vida? ¿Quiere enfermarse? ¿Quiere comenzar a tener problemas con otras personas inocentes? Pues siga una vida sin perdonar. Entonces Dios nos da la salida como nos lo da en todos los casos. El pueblo israelita había establecido una ley que se llama la ley del talión, y es una ley que está en el libro de Levíticos. Talión viene de una raíz hebrea que quiere decir tale, que quiere decir idéntico o semejante. Todos hemos oído hablar de la ley del talión. Es una ley bíblica que Dios le permitió al pueblo que la estableciera, y era una ley que a nosotros nos gusta más que la ley de Jesús, porque es la ley que dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces en Éxodo 21, 23 dice, mas si hubiese muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa era la ley que se le estableció al pueblo de Israel. Y yo creo que mientras no sea para nosotros, es la ley que a nosotros nos gusta. Mientras no sea para nosotros. Que si agarraron a un violador, a no decirle que lo metan en la cárcel para que lo violen. ¿Verdad que suena bien? Yo sé que su corazón dice así. Que sí, que le hagan lo mismo para que vean lo que duele. Y yo sé que, como les decía, va en contra de nuestra naturaleza, porque yo digo, pues qué bueno, en mi naturaleza. Pero el Señor Jesús dice otra cosa. Y cuando se aplica la pena de muerte a un desdichado, casi que uno dice, pues está bueno, si hizo tanto mal, que lo maten. Porque era lo que decía la ley del talión. Lo que pasa es que con la aplicación de esta ley en miles, en 1000, 2000, 3000, casi 4000 años, lo que se generó fue una ola de violencia y de legalismo. Entonces el pueblo se estaba desintegrando porque era ojo por ojo. O sea, el que me la hace, me la paga. Si nosotros viviésemos hoy esta ley, yo creo que no estuviéramos vivos. Ya hubiéramos matado a alguien o nos hubiera matado. Andaríamos un montón sin un ojo, o sin ojos, o sin pies, o sin brazos. ¿Cuál de nosotros no se ha robado algo? Tal vez algo sin importancia, tal vez algo simple, pero yo creo que todos nos robamos. Ya andaríamos mínimo sin una mano, si nos hubieran aplicado la ley del talión. ¿Cuál de nosotros no ha mentido? Y tal vez ha ofendido a alguien o ha dicho algo de alguien que no era cierto. Y si esa persona nos hubiera denunciado, nos arrancan la lengua. ¿Y cuántos nos estuviéramos aquí hoy sin lengua? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho cosas que si les hace otro, nos dice, ojalá lo agarre la policía y le vaya bien mal? Pero si somos nosotros, no, fue un error. Porque la ley del talión sirve para los demás, pero no para que nos la apliquen a nosotros. No que se la apliquen a un hijo. No que si mi hijo fue y se robó algo y vienen a cortarle la mano. No, si es un error, si es un niño, si él no sabe. Entonces esa ley generó violencia en Israel y la gente se estaba matando, se hacían legalistas, andaban los religiosos y todo el mundo detrás de ver quién hacía algo malo para cortarle la cabeza, cortarle un brazo, y estaba dejando al pueblo desarmado completamente. Es una ley que no puedes aplicar. La violencia engendra violencia. Cuando te hacen algo malo y usted reacciona mal, téngalo por seguro que eso va a causar otra reacción mal. Y ahí sigue la cadena. Y hay personas que se mueren haciéndose maldades de un lado al otro. Hay matrimonios que se pasan haciendo maldades toda la vida. Me hizo eso, espérese. Y cuando se acuerda lo que usted se acuerda, qué rico, qué bueno que está sufriendo por lo que me hiciste hace unos años. Y el otro dice, espérese,
que ahí le llega la vuelta. Y ahí vamos con esa ley. Y ahí vamos muchas veces en el trabajo. Oh, me hicieron esto, a ver lo que les voy a hacer. Y comenzamos muchas veces a vengarnos nosotros, porque la ley establece un legalismo que nos envuelve en un mecanismo sin fin de violencia unos con los otros. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar violencia tras violencia, ¿cierto? Hay muchos que dicen, yo no entiendo la Biblia, pero ¿por qué la Biblia habla de tanta violencia aquí y allá? Bueno, porque estaba viviendo un tiempo de ley, donde la ley que se aplicaba era la ley del talión. Entonces, si un pueblo venía y me atacaba a mi pueblo y me robaba todo, apenas yo consolidaba mi ejército, yo iba y atacaba a aquel pueblo y le robaba todo. Y si mataban las mujeres de acá, algún día iba a asociarme con otro para matar las mujeres de allá. Y eso generó violencia sin fin. Por eso el pueblo de Israel al día de hoy vive en violencia. Posiblemente, yo sé que hay algo escrito y todo, pero posiblemente si el pueblo de Israel hubiese aplicado el perdón que nos enseñó Jesús, hace tiempo se hubiera acabado los problemas en el Medio Oriente, porque es un pueblo que se mantiene bajo la ley todavía, y lo que le hacen de malo lo tienen que pagar de malo, y en su punto de vista pues está bien, porque ellos están aplicando una ley que a nosotros no nos aplica. Y el Señor Jesús dice en Mateo 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está fuerte esta palabra de Jesús. Cuando uno la ve ya, cuando la lee rápido uno dice, qué lindo, ¿verdad? Pero cuando hay que aplicarla, es que amar a los amigos es bonito, pero a un enemigo es bendecir a un enemigo. Bendecir es pensar cosas buenas, que le vaya bien. Pero nosotros no sabemos lo duro que es nuestro corazón muchas veces. Y yo me meto como ejemplo. Yo he sufrido por el bien de un enemigo. En mi corazón, ese desgraciado cada vez le va mejor. Cuando alguien te ha hecho algo malo y esa persona le va bien, uno no siente mucha alegría y uno lo justifica, porque la naturaleza de nosotros no es perdonadora. Pero lo que Jesús explicó, lo que Jesús enseñó, es para aplicarlo y es para tenerlo como un estilo de vida. Entiendan que ese versículo cuando el Señor dice, y si alguien te pega por una mejilla, pon la otra, y si te piden la túnica, dale la capa, y si te piden que te lleve la carga 1 milla, llévala 2 millas. Tenía que ver con un ejemplo que el Señor estaba dando al pueblo que estaba oprimido por la invasión romana. Entonces habían ciertas reglas que se permitían hacer, y el Señor le está haciendo un ejemplo. O sea, no lo apliques literalmente. No es que si alguien te da un golpe, vaya, por favor, por aquí. No es eso. Lo que está diciendo es que respondamos de la actitud completamente natural a como se tendría que responder. Él está hablando a los judíos, y los judíos eran invadidos. Entonces los romanos podían abofetear a un judío cuando les diera la gana por ley. Pasaban y les iban dando, si querían, como diversión. Si un romano iba caminando y tenía frío, le podía arrebatar la túnica a cualquier judío y ponérsela, o dársela a su esposa o su hijo, y el otro no podía decir nada. La ley de la milla era que si un romano llevaba una carga,
una carga que tenía que llevar en su hombro, y se le aparecía un judío y decía, venga acá, lléveme la carga, y por ley el judío tenía que llevarle esa carga 1 milla. Entonces el Señor les está hablando a ellos, a un pueblo oprimido, de cosas que eran terribles. ¿Te imaginas lo que es usted ir con frío, con su hijo envuelto en una cobija, y que pase uno de esos y le quite la cobija y se la ponga al hijo de él y se vaya? Y todavía le dice, échese la carga al hombre y me la lleva 1 milla. O sea, era un pueblo oprimido, y el Señor les está hablando con ejemplos de lo que está pasando. Pero lo que le está queriendo decir es, no reaccione de la manera como muchos reaccionan, o como naturalmente se debe reaccionar. Porque no era que los judíos eran tan buenos, que casi siempre generaban un pleito por la bofetada, o por la cobija, o por la carga, y tenían que llamar a las autoridades, y terminaban muchas veces presos. Y el Señor dice, pues si le hacen lo malo, responda con lo bueno. Si te hacen un mal, responda con un bien. Y si te obligan a llevarte la milla, llévasela 2 millas. O sea, haga lo que el otro no espera que usted haga. Alguien te hizo un daño y la otra persona dice, cuando se dé cuenta, se va a poner como una fiera y va a ser, bueno, haga lo que la otra persona no espera que usted haga. Esa es la ley de Jesús. La ley de Jesús dice, si un enemigo te hace algo malo, bendícelo. Pero bendígalo de corazón y no de palabra. Porque a veces solo lo bendecimos de palabra. Y decimos, no, es infeliz, bueno, que Dios lo bendiga. Pero lo estamos maldiciendo. Ahí, que Dios trate con él. Pero que somos Señor. Tanto rayo que cae, ¿verdad? Tanta serpiente. A veces lo decimos de palabra para sonar bien cristianos. No, esa es una persona que me hizo mal, pero va a ver, tarde o temprano Dios va a ver. Yo oro y yo lo bendigo, pero va a ver. Y ese va a ver, es la ilusión que tenemos de que le vaya mal. Ay, cuando te dan una noticia, no decir que sea mala, para sentirnos compensados. El perdón es un mandamiento, no es una opción. Dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportaos y hacedlo está en verbos imperativos, o sea, órdenes. ¿Sabe qué es soportar a alguien? Le pongo el ejemplo que más fácil me puso una vez un predicador. ¿Sabe que esa silla ya tiene casi 1 hora de soportarlo usted? Y a lo mejor usted se ha movido un montón de veces y ahí está la silla soportando. ¿Quién se ha caído hoy? Aquí, ¿verdad? Nadie. Porque las sillas soportan su peso, están aguantando su peso. Y a veces otros le sientan un chiquito encima, ¿verdad? O alguien viene a saludarnos y se nos recuesta, ¿verdad? Y la silla no soporta. Nosotros tenemos que soportar, que es aguantar el peso de alguien. Aguantar. Es que ya yo no lo soporto, pues sopórtelo. Ya yo no lo aguanto, pues aguántelo. Porque es el mandamiento del Señor. Es más fácil decirlo que aplicarlo. Pero si lo convertimos esto en parte de nuestra vida, vamos a vivir más en paz y más en bendición. Y eso es cierto, completamente cierto. Aunque sea lo que sea, el perdón es bidireccional. Tan importante es perdonar como pedir perdón. O sea, cuando hablamos de perdón estamos hablando de las dos direcciones. Es necesario aprender a pedir perdón, porque a veces nosotros nos justificamos. Hay personas que han tenido un malentendido, se han ofendido y se han maltratado, y de pronto se encontraron y se hablaron, y ya como que se reanudó la amistad, pero nunca hubo perdón. Y es un detonante que en cualquier momento explota. Porque si no sueltas la palabra de perdón, si no hay el antídoto que Dios puso, el veneno sigue circulando. Por eso cuando nos ofendemos, muchas veces como matrimonio, como pareja,
tiene que existir la palabra mágica del perdón. Porque muchas veces lo queremos compensar con que ya pasó. Entonces, por orgullo o por lo que sea, no pedimos perdón. Muchas veces ofendemos a nuestra esposa o viceversa. Y ya después seguimos hablando, y después andamos hechos un amor. Pero se nos olvidó pedir perdón. Y cada vez que el perdón queda sin ejecutar, es como que queda un asunto pendiente. Y ese asunto pendiente se va sumando y sumando y sumando hasta que en cualquier momento explota y se da cuenta, porque uno está conversando hoy y comienzan a salir cosas que pasaron hace un año, año y medio, 2 años, que no habían sido ventiladas, ni perdonadas, ni conciliadas. Con el perdón hay que vivir al día. La palabra de Dios nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y yo durante mucho tiempo dije, esto debe ser un error de semántica, un error gramatical, porque es como repetitivo, como es una redundancia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque habla de lo mismo 2 veces. Bueno, simplemente porque está diciendo que Él nos va a perdonar los pecados que confesamos, y los que no confesamos quedan activos. A veces, después de haber tenido un buen tiempo mal con Dios, le hacemos una oración muy cómoda: Señor, si acaso te he ofendido, perdóname. Le hacemos ese se llama el combo del perdón. O tal vez el pleito entre personas, amigos, compañeros de trabajo, matrimonio, estuvo que se dijo hasta de todo. Y el hombre le dijo: usted es una fiera desgraciada, igual que tu madre, y ahí va, ¿verdad? Pero ya después de la reconciliación dice: vea, si acaso dije algo que lo ofendió, perdonadme, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? Si acaso se me salió, no. ¿Por qué no decirle: yo sé que te dije palabras que hieren, yo sé que dije cosas que te ofendieron a tu familia? O sea, el perdón tiene que ser explícito para que se pueda borrar, para que se pueda anular. No hagamos combos, no hagamos disimulos. Vea, si acaso, qué sinvergüenza, si acaso, y sabe uno que le dijo hasta de que iba a morir, y si resucitaba, de que se iba a volver a morir, y si acaso dije algo que te ofendiera, perdóname. No, perdóname porque te ofendí, porque te dije palabras duras, porque herí tu corazón. Ese es el perdón que nos comienza a restaurar. Ese es el perdón que nos salva. ¿Sabe que el que no perdona es esclavo del que lo ofendió? El que no perdona se convierte en esclavo del que le causó la ofensa, porque vive toda la vida pendiente de esa persona. Si alguien me hizo un daño y yo no lo perdoné, lo salvó la campana. Si alguien les hizo un daño y usted no lo perdonó, usted sigue atado a esa persona el resto de su vida. Y pasan 3, 4 años y ya usted ni se acuerda, y se topa a esa persona en algún lado, y hasta que le sube un escalofrío de lo más raro. Mira, ese desgraciado, tenía tiempo de no ver, y se alborotó todo otra vez. Y estás en un restaurante feliz con tu familia y entró la pareja aquella. Se te quedó pegado aquí adentro y ya muchas veces, no, apaguemos y nos vamos. Se arruinó todo, porque has estado esclavizado a la persona que te ofendió. Cuando te han herido, muchas veces, a veces uno ni siquiera soporta decir o que digan el nombre de la persona. Y algunos dicen: ahí vi aquel, el innombrable, para no decir el nombre. Allá vi aquel reverendo, porque no soportamos decir el nombre, porque sentimos extraños si decimos el nombre de la persona, porque estamos esclavos de él. El que no perdona sigue siendo esclavo de su agresor. Es como tomarse un veneno esperando que se afecte el otro. Es como que eso fuera un veneno y yo me lo tome. Digo, ojalá que se muere ese desgraciado.
y soy yo el que me estoy envenenando. Iglesia, yo he pasado de verdad horas envenenándome por alguien que me hizo algo malo. Recuerdo que antes en mi país, mi trabajo, yo tenía que desplazarme mucho y a veces eran viajes hasta de 7 horas y a veces iba en el viaje en un pleito, yo solo, ¿verdad? En mi mente, oye, me dijo tal cosa y yo le digo tal cosa y yo le digo y iba horas. Y recuerdo un día que llegué a una ciudad y no podía ni mover casi la boca porque venía apretando tanto los dientes, tan enojado. Entonces, ay, ¿cómo me duelen las mandíbulas? ¿Qué me pasó? Y era que venía tan enojado que traía los dientes bien apretados. ¿Se imagina qué es ingracia venirse uno haciendo un daño solo? Y tal vez el otro allá tomando sol, todo contento, sin imaginarse lo que uno está diciendo, pero estás tomándote un veneno creyendo que el que se va a morir es el otro y el que se está muriendo es uno. Y voy concluyendo con el perdón más difícil, que es el que nos lleva a la historia de José. ¿Saben cuál es el perdón más difícil? Cuando tienes que perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Ese es el más difícil. Ese fue el perdón que hizo llorar a José. Es decir, han pasado tantos años, les he demostrado de todas las formas posibles que no resiento, que los amo, que estoy con ellos, y son exactamente los mismos pillos. Es que perdonar a alguien que te ha fallado y que se ha arrepentido no es difícil. No es difícil. Yo sé que si Mayra, yo la ofendo a mi esposa, yo estoy seguro que si yo le ofendo a ella, pero si yo llego después y le digo, negra, perdóneme, yo actué así, 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 y yo te pido que por el amor que hay entre nosotros, yo sé que para ella más bien es un alivio perdonarme. Y aunque le haya dolido, pues no es tan difícil perdonar. Pero cuando uno le toca perdonar a alguien que se anda jactando todavía del mal que te hizo, y usted se da cuenta todos los días, es el perdón que cuesta. Cuando alguien te hirió a los tuyos, y se ríe de lo que hizo, y lo cuenta, o se lo sigue haciendo a otros, es el perdón más difícil. Por eso José se pone a llorar. Por eso José se pone a llorar. Y dices, son los mismos. ¿Cómo me cuesta? Yo creo que todos, posiblemente, los que estamos acá y los que nos ven por internet, tenemos alguna historia de estas. Y de la gente que nos cuesta perdonar, porque no se arrepienten, porque siguen dañándonos constantemente. Pero ¿saben que son los que más tenemos que perdonar? Porque son los que más nos están amargando la existencia. Y son los que deberían estar en la lista en primer lugar de perdón, para todos los días recordar que tomamos la decisión de perdonarles. Porque el daño no se lo hacen ellos, me lo hago yo. Dios tratará con ellos. Y no soy yo el que le voy a decir a Dios, ay Señor, por lo menos mátelos o que les dé un cáncer o algo así. No soy yo el que le voy a decir a Dios cómo tratar con la gente que me hizo mal. Dios sabe cómo tratar a cada uno. Usted no sabe si usted está en este sitio como si nada y hay alguien que no soporta oír su nombre. Y usted tal vez ni se acuerda. Tal vez usted y yo herimos a alguien hace mucho y esa persona con solo que le menciona nuestro nombre se le revuelve el estómago. ¿Quién se está haciendo el daño? Esa persona, yo no. Todos los que me odien a mí se están arruinando su vida porque yo ni me acuerdo. El perdón es un sistema dado por Dios para vivir en paz, para vivir gozosos. El que perdona se alivia.
Y ya cuando usted perdonó a alguien, ya ni fu ni fa, ya no le importa. Si le fue bien, pues qué bueno que le fue bien. Si le fue mal, pues pobre que le fue mal. Algunos dicen, yo he perdonado. Es más, si yo veo a esa persona en una desgracia, yo le ayudo. Y eso es un cuento. Lo que quieren es verla en una desgracia, para llegar a decirle, ves, te voy a ayudar, ¿verdad? Pero se acuerda cómo. Eso es lo que anhelan. Porque si realmente perdonaste a esa persona, no esperes que tenga una desgracia. Mándele un regalo. Ahora que está bien, haga algo bueno por ella. No nos comamos cuentos que nosotros mismos nos fabricamos para no aplicar los principios que Dios dejó. Porque si el Señor dijo que amáramos a nuestros enemigos y que perdonáramos a los que nos han hecho mal, no era para complicarnos la vida, era para vivir más liviano. Y si usted tiene que tener a una persona como con una velita todos los días para acordarse y decir, tengo que perdonar, y tengo, hasta que la saque de su corazón, hasta que se consolide el perdón. Y vas a ver que después, como dice la palabra, recordaremos nuestras miserias como aguas que pasaron. Y qué bonito cuando ya podemos hablar de esa persona y ya no nos hace enojarnos, ni hablar mal, ni maldecir. Porque ya nuestro corazón ha ido sanando. José se complica la vida al ver que los malos no habían cambiado. Hay que perdonar a todos, pero perdonemos principalmente a los que no se arrepienten. Perdonemos principalmente. Si usted no puede bendecirlos, por lo menos comience a perdonarlos. Es el primer paso. No comience a decir, ay Señor, agarre a ese desgraciado y que se pegue la lotería y que... No se engañe, pero comience a decir, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona, sácala de mi vida. Señor, yo no quiero guardar odio, no quiero guardar dolor, no quiero guardar nada contra esa persona. Yo no quiero hacerme amigo de esa persona, pero no quiero tenerla como enemigo. Yo no quiero hacerle que volvamos a hacer lo que éramos antes, pero no quiero tener en mi corazón dolor y maldad hacia ella. No es porque ella se lo merece, es que yo me lo merezco. Yo no me quiero enfermar. Que al día de hoy le clamo a Dios que me ayude a pasarlos. Porque les decía, es como dejar un vicio. Y muchas veces cuando hemos dejado un vicio, todavía a los años se nos amanecemos como con una locura y unas ganas de volver a caer en él. A lo mejor algo que ya habíamos archivado y que ya estaba arreglado y de todo, en determinado momento se activó por una circunstancia, y si no lo sabemos manejar, se nos abre la herida y estamos exactamente igual que el día que pasó el agravio. Iglesia, el Señor nos lleva a algo diferente. El Señor nos lleva a algo nuevo como iglesia. Yo sé que si el Señor ha levantado este lugar es porque hay un propósito. Y yo quiero que el propósito esté en cada uno de nosotros. Y si el Señor ha puesto en mi corazón que nos preocupemos por tener una iglesia sana, que no nos preocupemos por el número, sino mantener una iglesia sana, yo creo que ese es uno de los principios más grandes que hay en la palabra de Dios para mantener la sanidad. Porque cuando no mantenemos la sanidad, vamos para atrás. Aunque nos engañemos, vamos para atrás. Yo quiero que se ponga en pie en este momento y que mientras escuchamos una canción especial sobre el tema, yo quiero que se permita ser ministrada por el Señor, y que durante este tiempo honestamente usted hable con Dios. Pronuncie el nombre de esa persona que tal vez le ha herido, ese nombre que a veces no queremos pronunciarlo porque se nos atora en la garganta. Y Señor, yo decido perdonar. Yo a partir de hoy quiero perdonar a esta persona. Yo no quiero ensuciar mi corazón. Cierre sus ojos y vamos a escuchar este canto
de adoración a Dios, pero es un tiempo de Dios contigo. Ver que es mentira lo que decías, saber que es el final. Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que hacías. Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos, cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo. Nunca imaginé llorar tu engaño. Mi fuerza fue mi fe, y en mi lamento, buscando aliento, miré hacia el cielo y pregunté cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. Cómo afrontarse a la vida con el corazón hecho pedazos, cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo. Nunca imaginé llorar tu engaño, me enseñó que no hay nada seguro, que solo se puede contar con Dios. Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. Mi vida con el corazón hecho pedazos, cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo. Y nunca imaginé llorar tu Gracias, Señor. Podemos confiar en que Él tiene nuestras vidas en su control. Y cuando el pastor hablaba sobre esa persona, supe que no he perdonado y pensé que sí. Entonces doy gracias a Dios por el mensaje de hoy, porque sé que ahora es un mandato, pero también quiero ser libre para estar sana y para estar bien. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Demos un buen aplauso a Carla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que esta palabra quede en su corazón como una palabra viva.
Si usted la escucha y usted dice, mira, tiene razón, si es cierto, todo, y no la aplica en su vida, de nada sirvió. Es tiempo de tomar decisiones. Dios quiere tenernos gozosos y felices. Amén. Amén.